El sol comenzaba a ocultarse sobre el horizonte, tiñendo de naranja el cielo que rodeaba al templo de Kamisama. Desde lo alto, el mundo parecía en paz. Las nubes se deslizaban perezosamente, los vientos eran suaves, y abajo, en la tierra, la vida seguía su curso. Pero Goku no podía dejar de sentir un vacío. Sentado en el borde del templo, con las piernas cruzadas, miraba hacia el infinito mientras jugueteaba con una pequeña piedra, lanzándola y atrapándola con una sola mano. Su rostro mostraba algo extraño. No era tristeza, tampoco ansiedad, era una mezcla de emoción y hambre. No hambre de comida, sino de combate, de superación. He llegado tan lejos, he vencido a tantos, pensaba mientras recordaba en flashes a Freezer, Cell, Majin Buu, y hasta enemigos de otros universos. Y aún así, siento que todavía no estoy en la cima. Siento que, hay algo más allá, esperándome. Un escalofrío lo recorrió. ¿Era intuición? ¿O simple obsesión? Detrás de él, Dende caminaba en silencio. Había aprendido a reconocer cuando Goku estaba perdido en sus pensamientos, pero esta vez el aura que emanaba del Saiyan era distinta, más pesada, como si su espíritu se estuviera preparando para un cambio que ni él mismo entendía. ¿Estás pensando en entrenar otra vez, Goku?, preguntó el joven guardián de la tierra con cierta timidez. Goku giró la cabeza y sonrió, esa sonrisa despreocupada que ocultaba tormentas internas. ¿Me conoces bien, Dende? Sí, creo que no me basta con entrenar en la tierra. Ni siquiera con Vegeta. Necesito algo más grande, algo que me lleve más allá de lo que soy ahora. Dende apretó los labios. Solo había un lugar en la tierra que podía darle a Goku lo que buscaba, y también lo que más temía. Mr. Popo apareció detrás de ambos, como si hubiera leído la conversación antes de que ocurriera. Su voz grave retumbó en el aire. Estás pensando en la habitación del tiempo, ¿verdad, Goku? El Saiyan se puso de pie lentamente, dándole la espalda al horizonte y cruzando los brazos. Así es. Sé que es dura, sé que no cualquiera puede soportarla, pero, cada vez que estuve allí sentí que podía romper mis límites. Y ahora, quiero ir más allá de lo que cualquier Saiyan soñó alguna vez. El silencio cayó entre los tres. Solo se escuchaba el viento que pasaba por el templo. Ten cuidado, dijo Dende, bajando la mirada. La habitación no está hecha para que nadie permanezca demasiado tiempo. No es solo entrenamiento, es soledad, es un lugar que puede consumir tu mente si no sabes cómo mantenerla en calma. Goku sonrió de nuevo, pero esta vez no fue la típica sonrisa infantil. Era más seria, más decidida. No te preocupes, Dende. He estado en el otro mundo, he peleado contra dioses, creo que puedo manejar un poco de soledad. Mr. Popo lo observó fijamente, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. En su interior, sabía que la habitación del tiempo no era solo un lugar de entrenamiento. Era un espacio que ponía a prueba la esencia misma de un guerrero, y Goku estaba a punto de adentrarse más de lo que cualquiera lo había hecho. Goku dio unos pasos hacia el pasillo que conducía a la puerta blanca. Todavía no entraría, pero la decisión ya estaba tomada en su corazón. La próxima vez que ponga un pie aquí, no saldré siendo el mismo, pensó mientras cerraba los ojos y sentía el eco de su propio ki vibrando en su pecho. Tras pasar horas en el templo meditando, Goku bajó a la tierra. El cielo estaba despejado, y desde lejos pudo ver la pequeña cúpula azul de la Capsule Corporation. No era casualidad. Si iba a tomar una decisión tan grande, necesitaba hablar con los suyos. Al llegar, lo primero que vio fue a Trunks entrenando con espadas de energía en el jardín, mientras Bra lo regañaba por casi partir una banca de piedra en dos. Vegeta, como siempre, estaba observando con los brazos cruzados, su expresión severa, pero sus ojos atentos. Goku aterrizó suavemente, saludando con una sonrisa. Oigan. ¿Cómo están todos? Bra corrió hacia él emocionada. Tío Goku. Lo abrazó sin dudar, lo que causó una ligera mueca de fastidio en Vegeta. HMPH, llegas sin avisar, como siempre, Kakarot. ¿Qué quieres? Goku rió con su típico tono relajado. Bueno, venía a charlar un poco. Tengo algo importante que decidir. Bulma salió de la casa en ese momento, con una tableta en las manos y la frente sudada de tanto trabajar. Al verlo, levantó una ceja. ¿Importante? Conociéndote, no debe ser nada bueno para tu salud, Goku. El Saiyan rascó su nuca. He estado pensando, creo que voy a entrenar en la habitación del tiempo otra vez. El silencio cayó de golpe. Trunks dejó de mover su espada, Bra lo miró sorprendida, y Vegeta se tensó. ¿Otra vez? Dijo Bulma frunciendo el ceño. Goku, cada vez que entras allí sales hecho un desastre. ¿Es que nunca te basta?
No es eso, Bulma, respondió él con un tono serio que pocas veces usaba. Siento que algo grande se acerca. No sé qué, ni de dónde, pero mi instinto me dice que debo estar listo. Vegeta dio un paso al frente, mirándolo con esos ojos de orgullo y rivalidad que solo él tenía. Kakarot, ¿acaso planeas dejarme atrás? Goku sonrió con complicidad. Sabes que nunca podría. Pero, esta vez necesito hacerlo solo. El príncipe de los Saiyan apretó los dientes. Su ki subió levemente, como si estuviera a punto de desafiarlo allí mismo. Pero algo en la mirada de Goku lo detuvo, una determinación pura. En ese instante, Kiki apareció desde el cielo montada en la nube voladora, con Goten detrás de ella. Goku. Gritó, con esa voz que podía hacer temblar hasta a un dios. ¿Es verdad lo que escuché? ¿Quieres volver a encerrarte en ese cuarto horrible? Goku levantó la mano en señal de calma. Kiki, sé que no te gusta, pero de verdad siento que tengo que hacerlo. Goten, más serio que de costumbre, lo miró fijo. ¿Y si no sales, papá? ¿Qué pasa si un día decides no regresar? Las palabras golpearon a Goku como un puñetazo invisible. Era algo que él mismo había pensado, pero nunca había querido poner en voz alta. Kiki tomó aire, sus ojos vidriosos. ¿Es que acaso la paz que tenemos no te basta, Goku? ¿Siempre vas a estar buscando enemigos imaginarios? El Saiyan cerró los ojos. Sintió el calor de su familia, la tensión de sus amigos, y el orgullo herido de Vegeta. Todo eso lo ataba, lo enraizaba en la tierra. Y, sin embargo, el eco de su corazón gritaba otra cosa. Rompe tus límites. Avanza más allá, finalmente habló, con voz firme. No es que la paz no me baste. Es porque quiero protegerla, que necesito hacerlo. Bulma suspiró, cruzándose de brazos. Sabía que no iba a servir de nada discutir contigo. Eres más terco que Vegeta. Pero, escucha, Goku, si vas a hacer esto, prométeme que tendrás un plan. No puedes entrar a esa habitación como si fuera un paseo. Vegeta asintió lentamente. Y prométeme que cuando salgas, Kakarot, pelearás conmigo. Goku sonrió. Esa sonrisa sincera, luminosa. Eso te lo prometo. La tensión se disipó un poco, pero todos sabían que la decisión ya estaba tomada. Solo restaba esperar el día en que Goku pusiera un pie en ese lugar donde el tiempo mismo podía destruir a un hombre. El sol comenzaba a hundirse lentamente tras las montañas del monte Paoz, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. Las sombras se alargaban sobre los árboles y el río reflejaba la luz como un espejo en llamas. Goku descendió suavemente, flotando hasta que sus pies tocaron la hierba fresca frente a su hogar. Por un momento, se quedó inmóvil. La casa, sencilla y cálida, era un símbolo de todo lo que había jurado proteger. Allí había crecido, reído, comido incontables veces, y allí también había discutido con Kiki cada vez que él se lanzaba a una nueva aventura. Pero esta vez era distinto. Esta vez, sentía que debía prepararse más que nunca, aunque el precio fuera dejar atrás la calidez de ese lugar durante quién sabía cuánto tiempo. Suspiró profundamente, y entró. Kiki estaba inclinada sobre la estufa, removiendo con cuidado una olla de arroz mientras el vapor llenaba el ambiente. El olor era reconfortante, una mezcla de nostalgia y rutina. Sin girarse, habló con un tono entre resignado y severo. Llegas tarde, Goku. El Saiyan sonrió con un dejo de nerviosismo, rascándose la nuca. Lo siento, Kiki. Ella apagó el fuego de golpe, girándose con los brazos en jarra. Sus ojos oscuros brillaban con esa firmeza que siempre lograba ponerlo en aprietos. Antes de que Goku pudiera responder, Goten salió de su cuarto, con gesto serio. Se sentó a la mesa en silencio. Papá, ¿es verdad? ¿De verdad piensas entrar a la habitación del tiempo otra vez? La sonrisa de Goku se desvaneció un instante. Caminó hasta él y puso una mano sobre su hombro. Sí, hijo. Es algo que debo hacer. No porque quiera alejarme de ustedes, sino porque quiero asegurarme de estar listo, por si alguna amenaza aparece. Goten bajó la mirada. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Siempre dices lo mismo, pero cada vez vuelves más lejos. Yo quiero entrenar contigo, papá. Déjame entrar también. Kiki casi se atragantó. De eso nada, jovencito. Uno ya es bastante. Goku sonrió suavemente, aunque por dentro le dolió la súplica de su hijo. No, Goten, esta vez no. Este entrenamiento será distinto. No quiero arriesgar que tú, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, que tú sufras lo que yo voy a enfrentar ahí dentro. El joven suspiró con frustración, pero no insistió. En ese momento se escuchó un golpecito en la puerta. Goku la abrió y vio a Gohan con Pan en brazos.
La niña dormitaba contra su cuello, con una sonrisa tranquila. Perdón si venimos tarde, dijo Gohan. Mamá nos contó lo que piensas hacer, papá. Goku asintió, tomando a Pan en brazos. Al sentirla, su corazón se agitó. La pequeña abrió un ojo y balbuceó medio dormida. Abuelito, ¿te vas a ir? Esas palabras lo golpearon como ninguna batalla. Goku apretó a Pan contra su pecho, acariciando su cabello. Sí, Pan, pero prometo que volveré. Y cuando regrese, seré tan fuerte que nada ni nadie podrá hacerte daño. Kiki observaba la escena con los brazos cruzados, pero sus ojos empezaban a humedecerse. Gohan se acercó lentamente. Papá, no puedo decirte que no lo hagas. Sé cómo eres. Sé que para ti la lucha no es un pasatiempo, es tu forma de protegernos. Pero prométeme algo. Goku lo miró, serio. Lo que quieras, hijo. Prométeme que no vas a olvidar quién eres. No importa cuánto entrenes, ni qué tan fuerte te vuelvas, recuerda que eres parte de esta familia. Que no eres solo un Saiyan, ni un guerrero, eres padre, eres marido, eres abuelo. El silencio se hizo profundo. Goku sintió que esas palabras se grababan en su pecho como fuego. La familia se sentó a cenar. El arroz, el pescado y los vegetales fueron servidos con cuidado, pero nadie comió con el entusiasmo habitual. Incluso Goku, que solía devorar platos como si fueran aire, apenas tomó bocados lentos. Las conversaciones fueron tenues, casi forzadas. Goten preguntó sobre anécdotas de batallas pasadas, y Goku respondió contando con humor cómo había derrotado a Freezer o cómo Boo se había vuelto su amigo. Rieron un poco, pero el aire seguía cargado de tensión. Pan, medio dormida en el regazo de Videl, murmuraba cosas sin sentido, como si soñara con pelear junto a su abuelo. Kiki observaba a todos en silencio, con lágrimas contenidas. Al terminar, Goku ayudó a recoger los platos. Algo que casi nunca hacía. Kiki lo miró sorprendida. ¿Y eso? Preguntó. Él sonrió suavemente. Quiero dejar todo en orden antes de irme. Cuando todos se fueron a dormir, Goku salió al patio. El aire fresco de la noche lo envolvió. Miró hacia el cielo estrellado, recordando noches similares cuando era niño, cuando soñaba con entrenar sin fin. Pero esta vez era distinto. Esta vez no entrenaría por diversión ni por rivalidad. Esta vez lo hacía por instinto, por una sensación que lo advertía de que algo enorme se avecinaba. Se sentó en el césped, cruzó las piernas y cerró los ojos. Sintió el latido de su corazón, el eco del ki recorriéndolo, el peso de cada promesa que había hecho esa noche. Kiki, Gohan, Goten, Pan, esta será la vez más difícil de todas. Pero regresaré. Se los juro. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma respondiera a su juramento. Así pasó la última noche de Goku en paz, rodeado de recuerdos y promesas. Al amanecer, el camino hacia la habitación del tiempo lo esperaba. El amanecer iluminaba el monte Paoz con una luz dorada que bañaba los árboles y el río como si el mundo despertara lentamente de un sueño. Para cualquier persona, aquel era un día más en la apacible vida de la Tierra. Pero para Son Goku, no era un día cualquiera. Se encontraba de pie en el patio de su hogar, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el horizonte. La brisa agitaba su cabello negro y su uniforme anaranjado ondeaba como si respondiera a un llamado invisible. La determinación en su rostro era distinta a la que había mostrado antes de enfrentar enemigos. No era la emoción de un combate inminente, ni la alegría infantil de un reto nuevo. Era otra cosa. Era la serenidad de alguien que había aceptado cargar con un destino más grande que él mismo. La noche anterior, las palabras de su familia aún resonaban en su mente. El ruego de Goten, la advertencia de Gohan, la súplica de Kiki, y la inocente pregunta de Pan. Habían abierto una herida en su corazón. Pero también le habían dado fuerzas para tomar una decisión definitiva. Si voy a entrar a la habitación del tiempo por tanto tiempo, no puedo hacerlo como un simple humano. Si muero allí dentro, si envejezco, si me debilito, todo habrá sido en vano. Cerró los ojos y respiró hondo. Su plan era arriesgado, incluso temerario. Pedirle a Shenron algo que ni los más grandes villanos habían logrado sin perderse en la oscuridad. La inmortalidad, la juventud eterna y el sustento infinito. Pero Goku no lo haría por ambición ni egoísmo. Su corazón no latía por conquistar ni reinar, sino por proteger. Esa diferencia era lo que lo separaba de quienes habían caído corrompidos por esos mismos deseos. Durante la mañana, Goku recorrió el mundo reuniendo las esferas del dragón. Para otros, habría sido una hazaña épica. Para él, fue cuestión de un par de horas, volando de un extremo a otro del planeta. Cada esfera brillaba con un fulgor especial, como si sintieran que aquella vez su invocación sería distinta.
Mientras recogía la séptima, Goku la sostuvo en sus manos y la contempló en silencio. Siempre que nos encontramos, es porque algo importante está por suceder. La llevó de regreso al monte Paoz, y pronto las 7 esferas descansaban alineadas frente a la casa, irradiando un resplandor que hacía vibrar el aire. Kiki, que había salido al patio al ver aquel brillo, lo miró con sorpresa y preocupación. Goku. ¿Otra vez con las esferas? ¿Qué piensas hacer ahora? Él giró hacia ella, con una sonrisa serena pero decidida. Confía en mí, Kiki. Esto es algo que debo hacer. No preguntes mucho, solo prométeme que no me odiarás por lo que vas a ver. Ella quiso replicar, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lo profundo, sabía que no podría detenerlo. Bajó la mirada y murmuró. Siempre haces lo mismo. Goku colocó las manos sobre las esferas y gritó con voz firme. Sal de ahí, Shenron, y concédeme mi deseo. El cielo se oscureció de inmediato, como si un eclipse cubriera al sol. Los animales del bosque guardaron silencio, y una ráfaga de viento sacudió las copas de los árboles. Un relámpago atravesó las nubes y de ellas emergió la gigantesca figura serpenteante del dragón eterno. Dime tus deseos, retumbó su voz grave, haciendo vibrar la tierra. Puedo concederte hasta 3. Goku se mantuvo firme, con la mirada clavada en aquellos ojos rojos resplandecientes. No había miedo en él, solo determinación. Shenron, escucha bien. Tengo 3 deseos, y los necesito para poder entrenar más allá de los límites normales. Los ojos del dragón brillaron con intensidad. Habla, guerrero. Goku levantó la mano, enumerando con calma. Primero, quiero ser inmortal. No para dominar, sino para resistir el paso del tiempo dentro de la habitación del tiempo. Segundo, quiero que dentro de ese lugar haya comida infinita. Y tercero, quiero juventud eterna. Quiero que mi cuerpo nunca se desgaste, que siempre esté listo para entrenar y luchar. El silencio cayó como un manto. El viento se detuvo. Incluso el bosque parecía contener la respiración. Los ojos de Shenron se entrecerraron. ¿Sabes lo que pides, Son Goku? Muchos antes que tú han suplicado por esos regalos, y todos se han corrompido. La inmortalidad y la juventud son una maldición para quienes no tienen un corazón puro. Goku bajó la mano y sonrió con esa sencillez que siempre lo había caracterizado. Lo sé. Pero yo no quiero esto para mí. Lo quiero para poder entrenar sin fin y proteger a los míos. Te lo juro, Shenron. Usaré estos dones solo para defender la paz. El dragón lo observó en silencio. La luz de sus ojos se intensificó hasta que pareció iluminar todo el valle. Finalmente, su voz tronó con solemnidad. Guerrero de corazón puro, tus deseos serán concedidos. De inmediato, un resplandor dorado descendió sobre Goku. Sintió como cada célula de su cuerpo ardía como fuego. Sus huesos, sus músculos, incluso su sangre, fueron renovados. La rigidez de la edad desapareció. Era joven de nuevo, como en sus mejores años, pero más fuerte y más sabio que nunca. Luego, una esfera de energía verde apareció en el aire y se desintegró en miles de partículas que se fundieron en el espacio-tiempo, viajando directamente hacia la habitación del tiempo. Era el sello del segundo deseo. Un sustento eterno. Finalmente, una sensación indescriptible recorrió todo su ser. Era como si el concepto mismo de muerte hubiera sido arrancado de su destino. Su corazón latía, pero ya no dependía del paso de los años ni de la fragilidad de la carne. Era inmortal. Los deseos están cumplidos. Declaró Shenron. Pero recuerda, Son Goku. El tiempo no se puede vencer sin pérdidas. El poder no prueba solo la fuerza, sino también el corazón. Con un último rugido, el dragón se desvaneció en luz, y las esferas del dragón se dispersaron por el mundo, ahora inactivas. El cielo se despejó como si nada hubiera ocurrido. El bosque volvió a cantar, pero Goku permaneció inmóvil, mirando sus propias manos rejuvenecidas. Flexionó los dedos y sintió la energía correr por su cuerpo como un río inagotable. No había dolor, ni cansancio. Su respiración era perfecta. Su cuerpo respondía como si estuviera en la flor de la juventud, pero su espíritu cargaba la experiencia de todas sus batallas. Rió suavemente. Nunca me había sentido así. Es como si pudiera entrenar por toda la eternidad. Detrás de él, Kiki lo observaba desde la puerta, con el rostro descompuesto. No entendía todo lo que había sucedido, pero sí comprendió lo esencial. Su esposo había tomado una decisión de la que no habría vuelta atrás. Goku caminó hacia ella y le acarició la mejilla con ternura. Kiki, sé que esto es duro. Pero quiero que confíes en mí. Pase lo que pase, volveré. Y cuando lo haga, nada podrá hacernos daño jamás.
Ella apretó los labios, con lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas. No podía detenerlo, y lo odiaba por ello. Pero en lo profundo de su corazón, también sabía que ese era el hombre con el que se había casado. Goku le sonrió, le dio un beso en la frente, y miró al cielo. Bien, ahora estoy listo. La habitación del tiempo lo esperaba. Y por primera vez en la historia, un guerrero entraría a ese lugar no por días, ni por años, sino por una eternidad entera. El templo de Kamisama se alzaba en silencio, flotando en la inmensidad del cielo azul. Los rayos del sol bañaban las columnas blancas, y una brisa ligera movía los arbustos del jardín. Era un día sereno, pero para quienes conocían a Son Goku, sabían que la calma rara vez duraba. Frente a la gran puerta blanca de la habitación del tiempo, el Saiyan permanecía inmóvil, con los brazos cruzados. Vestía su clásico uniforme naranja, impecable, como si la ocasión exigiera un ritual solemne. Su mirada no estaba perdida. Estaba fija, encendida, llena de decisión. Detrás de él, Mr. Popo lo observaba con gesto serio, sosteniendo las manos detrás de la espalda. Dende, en cambio, mostraba un rastro de preocupación, apretando los labios mientras su ki fluctuaba nervioso. «Sabes que este lugar no fue diseñado para estancias tan largas», advirtió Popo, rompiendo el silencio. «Cada segundo aquí dentro está cargado de peso, y no solo físico». Goku sonrió apenas, sin apartar la vista de la puerta. «He estado en esta habitación antes, Popo. Sé lo que me espera». Dende dio un paso adelante. «No lo entiendes, Goku. Una cosa es un año, incluso 2. Pero, ¿quién sabe qué pasará si pasas siglos ahí dentro? No conocemos sus límites». El Saiyan se giró entonces, mostrando esa sonrisa franca y luminosa que siempre lo había caracterizado. «Por eso mismo debo hacerlo. Si quiero romper mis límites, debo entrenar más allá de lo que cualquiera ha intentado antes». Sus palabras eran firmes, pero dentro de sí, Goku recordó a Kiki, a Gohan, a Goten, a Pan. La última noche con ellos aún estaba fresca en su memoria. Las risas en la mesa, el abrazo de su esposa, la calidez de su familia. Eso era lo que lo empujaba ahora. La puerta comenzó a abrirse lentamente, con un estruendo metálico que hizo vibrar el suelo. Una corriente de aire denso escapó hacia el templo, levantando hojas secas y agitando la ropa de todos. Al otro lado, se extendía un mundo blanco infinito, un espacio vacío donde el horizonte parecía no existir. Dende tragó saliva. Goku. El guerrero levantó la mano, saludando como si se tratara de una partida común y corriente. «No se preocupen. Regresaré». Y con un paso firme, entró en la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un estruendo que resonó como un eco de eternidad. El interior era como lo recordaba. Blanco, vacío, pesado. El aire se sentía denso, casi líquido, obligando a cada movimiento a ser más lento y exigente. Era el escenario perfecto para forjar fuerza. Goku miró la zona de descanso. Una pequeña casa, y sobre una mesa, montañas de comida que se renovaban automáticamente al terminarse. Funciona perfecto. Gracias, Shenron. Los primeros días fueron un torbellino de emoción. Goku entrenaba sin descanso, probando su nueva inmortalidad y juventud eterna. Corría sin detenerse durante días, saltaba tan alto que parecía flotar, y soportaba transformaciones enteras sin sentir el agotamiento que antes lo obligaba a recuperar fuerzas. El guerrero se lanzaba contra el vacío, ejecutaba miles de combos, practicaba movimientos nuevos, y cada vez que caía al suelo, se levantaba riendo. «Vamos, Kakarot, todavía puedes dar más». Se hablaba a sí mismo, como solía hacerlo desde niño, cuando entrenaba en el bosque bajo la tutela del abuelo Gohan. Pero ahora era distinto. No había nadie. Ni ruidos, ni animales, ni viento. Solo él y ese silencio abrumador. Al principio, le pareció emocionante. Este es el lugar perfecto, pensaba. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses, en años. La noción del tiempo comenzaba a difuminarse. ¿Cuánto llevaba ya? ¿10 años? ¿20? El reloj de arena se había vuelto irrelevante. Su inmortalidad hacía que el paso del tiempo no tuviera consecuencias físicas. Pero en su mente, el peso estaba ahí. Comenzó a hablar más seguido. Al principio eran simples comentarios. Vegeta se enfadaría si me viera fallar este golpe. Kiki diría que ya es hora de comer. Pero pronto esos comentarios se transformaron en diálogos completos. Imaginaba a Gohan corrigiéndolo, a Goten animándolo, a Pan pidiéndole que jugara con ella. A veces se reía solo. A veces discutía con esas voces imaginarias.
Y cuando terminaba, el silencio era tan abrumador que dolía. Un día, después de lo que sintió como varias décadas, Goku se levantó sobresaltado. El aire era distinto. Más denso. Y la luz blanca que llenaba la habitación tenía un tono grisáceo, como si estuviera enferma. Se giró bruscamente. Juraba que había escuchado pasos detrás de él. Nada. HMPH, seguro estoy cansado. Intentó ignorarlo. Pero la sensación volvió, cada vez más fuerte. Alguien lo observaba. Entrenando, sintió de repente que su nombre se susurraba en la distancia. Goku, Kakarot, se congeló. ¿Quién anda ahí? El eco devolvió sus propias palabras, deformadas, como si el vacío hablara con su voz. Por primera vez en mucho tiempo, un escalofrío recorrió su espalda. Los días siguientes, las alucinaciones se intensificaron. Primero eran sombras en el horizonte, apenas manchas en la luz blanca. Luego, figuras reconocibles. La silueta de Vegeta en posición de combate, la de Freezer flotando con su eterna sonrisa cruel. Goku las observaba en silencio, dudando si eran fruto de su mente. Hasta que un día, lanzó un puñetazo contra una de ellas, y el impacto fue real. El vacío tembló. La silueta reaccionó como un enemigo auténtico. Goku se quedó jadeando, paralizado. ¿Eran ilusiones? ¿O el lugar había comenzado a moldearse a partir de su mente? Un segundo después, sonrió. Entonces no estoy tan solo después de todo. Y adoptó su postura de combate. Si la habitación del tiempo quería responderle, él no retrocedería. Lo que empezó como un entrenamiento normal, ahora se transformaba en algo mucho más oscuro. La habitación lo escuchaba, y poco a poco, comenzaba a darle forma a sus recuerdos, y a sus miedos. Los días y las noches habían dejado de existir para Goku. Al principio, la inmortalidad y la juventud eterna parecían un regalo divino. Cada entrenamiento era un descubrimiento, un desafío, un juego que nunca terminaba. Pero con el paso de lo que parecían siglos, el precio de la eternidad comenzó a mostrarse en la soledad absoluta de la habitación del tiempo. El espacio infinito era blanco, sin horizonte, sin cielo, sin suelo. La luz no tenía origen ni fin. Todo era igual, y al mismo tiempo, nada lo era. Cada respiración de Goku resonaba en ese vacío, y cada movimiento se sentía como si flotara en una gravedad que no existía, donde su propio cuerpo era un objeto extraño, ajeno, separado de su mente. Al principio, intentó ocupar su tiempo con entrenamientos frenéticos. Volaba a velocidades imposibles, lanzaba golpes y patadas, movía su ki en todas direcciones. Pero incluso esas actividades, al cabo de lo que parecían siglos, perdieron sentido. Cada movimiento se volvió idéntico al anterior. Cada respiración, un eco de la anterior. Cada pensamiento, un reflejo sin matiz. Esto no tiene fin, murmuró, mientras flotaba sobre un vacío sin principio ni final. ¿Es esto realmente entrenamiento, o solo, estar aquí? Para mantener un sentido de identidad, Goku comenzó a evocar recuerdos de su vida. Recordó la risa de Pan, las palabras de Kiki, los consejos de Gohan, las bromas de Vegeta. Cada recuerdo era nítido, vívido, brillante como fuego, pero al mismo tiempo, doloroso. Su mente intentaba aferrarse a esos instantes, pero al prolongarse la soledad, comenzaron a deformarse. Los recuerdos empezaron a mezclarse entre sí. La voz de Pan podía convertirse en la de Goten, y la sonrisa de Gohan podía fusionarse con la severidad de Vegeta. A veces no podía distinguir quién decía qué, o incluso si esos rostros habían existido realmente. ¿Kiki, o era Pan? Susurró, con la voz temblorosa. Ya no puedo distinguirlos. Cada intento de aferrarse a la memoria era una lucha contra la nada que lo rodeaba, una batalla perdida antes de ser peleada. Su propia identidad comenzó a fragmentarse. Cuando se miraba en el reflejo de una superficie de agua que había creado durante un ejercicio de meditación, el rostro que veía parecía otro. Un extraño le miraba con sus ojos. ¿Era él? ¿O solo un recuerdo que creía ser Goku? ¿Quién soy?, preguntó al vacío. ¿Soy realmente Goku, o solo la sombra de alguien que una vez lo fue? La soledad comenzó a sentirse como un ente consciente. No había sonidos naturales, ni viento, ni ruidos del mundo que conocía. Solo el eco de su propia respiración, cada vez más fuerte, y el rumor de sus pensamientos, que regresaban distorsionados. Cada palabra que pronunciaba parecía replicarse con un matiz extraño, como si la habitación la devolviera deformada, burlándose de él. Intentó entrenar para mantener su mente ocupada. Lanzaba golpes al aire, canalizaba su ki, meditaba sobre cada movimiento. Pero nada podía disipar la sensación de que el vacío lo devoraba lentamente.
Su propia energía parecía alterarse, comportarse de manera extraña, como si el lugar absorbiera su esencia y devolviera una versión fragmentada de sí mismo. ¿Qué estoy entrenando?, se preguntó. ¿Para quién? ¿Para qué? Y en esa pregunta, una certeza oscura comenzó a asentarse. No había propósito fuera de la propia existencia que parecía deshacerse. Con cada día que pasaba, Goku hablaba consigo mismo para no perderse. Sus palabras eran un mantra repetitivo. Goku, eres Goku. No, ¿lo soy? Sí, sí lo eres, pero no recuerdo nada más. La repetición no lo tranquilizaba, lo confundía. Empezaba a olvidar si eran pensamientos propios o ecos del vacío. La línea entre su conciencia y la del espacio que lo rodeaba se desdibujaba. En su aislamiento, la mente de Goku comenzó a filosofar, cuestionando todo lo que conocía. Si todo lo que recuerdo es solo memoria, ¿quién soy cuando no recuerdo nada? Si mis seres queridos solo existen en mi mente, ¿acaso alguna vez existieron de verdad? Si no hay tiempo, ¿acaso yo existo o solo soy un pensamiento flotando en un vacío eterno? Estas preguntas no tenían respuestas. Solo la certeza de que el silencio, la nada y la ausencia de límites lo estaban consumiendo desde dentro. A pesar de que no había enemigos ni ilusiones tangibles aún, Goku comenzó a percibir pequeñas distorsiones. Un parpadeo de sombra en la distancia, un susurro que se parecía a la risa de Pan, una voz que podía ser de Vegeta o de Gohan. Cada intento de materializar recuerdos traía consigo matices oscuros, deformes. Comenzó a notar que la propia luz de la habitación se sentía opresiva, como si el espacio lo juzgara, como si cada destello le recordara que estaba solo, que no había un mundo al que volver, que todo su ser era un experimento eterno. Esto no es entrenamiento, murmuró con los dientes apretados, mientras los ojos se le llenaban de sombras. Esto es un infierno. Goku flotó, abrazándose a sí mismo, sintiendo el peso de 1000 años de soledad. Y aunque físicamente permanecía intacto, su mente ya empezaba a fracturarse, a dejarse moldear por la eternidad que lo aprisionaba. El vacío comenzó a cobrar forma en su mente. Cada recuerdo podía transformarse en amenaza, cada pensamiento en una ilusión tangible. Las voces y sombras que aún eran débiles empezaron a hacerse más persistentes. Todo lo que Goku había amado podía ser distorsionado, convertido en juicio, acusación o burla. La habitación comenzaba a ser un espejo de sus miedos y de su desesperación, anticipando la llegada de enemigos tangibles. Los primeros fantasmas de su propia mente. Goku respiró hondo, intentando concentrarse en su ki, en su respiración, en la sensación de su cuerpo. Pero incluso eso comenzó a fallarle. La certeza de su identidad, la claridad de su mente, se desvanecía como arena entre los dedos. Tengo que resistir, susurró. Tengo que mantenerme yo. Pero incluso mientras decía esas palabras, ya no estaba seguro de quién era él. Al pasar los siglos, Goku descubrió un patrón inquietante. La soledad y la repetición forzaban a su cuerpo y su mente a adaptarse a niveles de poder que antes eran inimaginables. Cada golpe lanzado, cada energía canalizada, cada salto o vuelo en la habitación sin fin lo llevaba más allá de sus límites. Pero no era solo entrenamiento físico. La mente, obligada a inventar desafíos y enemigos inexistentes, estaba obligando a su cuerpo a superar límites que nunca había imaginado. Al principio, los aumentos de poder eran graduales. Sus músculos se fortalecían, sus reflejos se agudizaban, y su ki fluía con más naturalidad. Los entrenamientos duraban días, semanas, que para él eran apenas una fracción de la eternidad. Cada vez que lanzaba un Kamehameha, podía sentir que la energía recorría su cuerpo de manera más intensa, más eficiente, más brutal. Mi cuerpo puede hacerlo más rápido, más fuerte, exclamó, sintiendo como sus músculos vibraban con un poder desconocido. Incluso el impacto de sus golpes contra las paredes infinitas de la habitación liberaba ondas de energía tan poderosas que el suelo y el aire parecían responder como si fueran un material consciente. Goku comenzó a notar que su velocidad de reacción se había vuelto casi precognitiva, como si pudiera anticipar el siguiente segundo antes de que ocurriera. Con el tiempo, el poder dejó de depender solo del entrenamiento físico y se convirtió en una simbiosis con el espacio mismo de la habitación. La eternidad lo estaba moldeando, expandiendo sus límites naturales de manera exponencial. Su resistencia aumentó hasta el punto en que el dolor físico casi desapareció. Los golpes que antes lo habrían agotado eran ahora apenas un estímulo. Su ki se volvió casi ilimitado. Podía mantener técnicas de energía constantemente, sin signo de fatiga. Sus sentidos alcanzaron niveles sobrehumanos. Podía percibir cada partícula de aire, cada fluctuación de energía, cada vibración en la habitación infinita.
Pero el costo era psicológico. El aislamiento absoluto lo hacía inventar enemigos y situaciones que nunca existieron, y cada enfrentamiento imaginario lo empujaba más allá de lo imaginable. Después de milenios, Goku descubrió que su cuerpo ya no se limitaba a la fuerza física. La eternidad lo había hecho capaz de interactuar con la propia estructura de la habitación. Podía crear mini vórtices de energía para redirigir su ki. Su velocidad se volvió relativa. Podía moverse tan rápido que parecía desmaterializarse y reaparecer. Aprendió a comprimir y expandir su propia aura, controlando la densidad y la energía de cada célula de su cuerpo. En este punto, la habitación dejó de ser un simple espacio de entrenamiento. Era un reflejo de su poder, y su poder a su vez moldeaba la habitación. Cada pensamiento de Goku podía alterar la gravedad local, crear corrientes de viento imposibles, e incluso generar microexplosiones de energía que distorsionaban la percepción del espacio. Increíble. Gritó, mientras sentía que su ki se extendía hasta donde la vista no llegaba. Esto es poder absoluto. Pero junto con el crecimiento del poder físico, su mente comenzó a romperse aún más. La soledad y la inmortalidad lo obligaban a crear desafíos internos. Enemigos imaginarios, simulaciones de batallas imposibles, ecos de su propia conciencia. Cada uno de estos enfrentamientos mentales le daba un nuevo nivel de fuerza, pero la línea entre lo real y lo imaginario desapareció. Cada victoria o derrota era una lección instantánea que su cuerpo absorbía a niveles genéticos y energéticos. Su ki podía absorber y redirigir ataques que ni siquiera existían, anticipando peligros que solo su mente imaginaba. Su cuerpo podía regenerarse instantáneamente, como si conociera cada célula y supiera cómo optimizar su estructura. Su poder se volvió exponencial. Cada desafío mental y físico multiplicaba el anterior, sin límites claros. Mientras su fuerza crecía más allá de cualquier límite imaginable, la oscuridad psicológica también se intensificaba. Sus recuerdos comenzaron a mezclarse con proyecciones deformadas de sí mismo, que ahora actuaban como enemigos reales dentro de su mente. Cada batalla imaginaria era un doble filo. Lo hacía más fuerte, pero también más distante de su identidad original. La eternidad se convirtió en un ciclo sin fin donde la fuerza y la locura eran directamente proporcionales. Goku estaba en el pináculo del poder físico y energético. Podía destruir mundos con un gesto, atravesar dimensiones, controlar la materia a voluntad. Pero su alma estaba atrapada en la soledad infinita, y la eternidad lo estaba transformando en algo que ya no era completamente Goku. Después de milenios de entrenamiento en la habitación del tiempo, Goku comenzó a notar cambios sutiles en su cuerpo y mente. Cada célula parecía vibrar con energía pura. Cada pensamiento se fusionaba con su ki. El poder que había alcanzado era inconmensurable, pero la soledad lo estaba moldeando de manera más profunda. No solo se estaba volviendo más fuerte, sino diferente. Mientras meditaba en el vacío infinito, su mente se fracturó al máximo. Sus recuerdos y proyecciones empezaron a atacarlo simultáneamente. Ecos de sí mismo, versiones de su mente corrompidas por la eternidad, le susurraban, le retaban, lo burlaban. Cada desafío mental hacía que su ki se expandiera automáticamente, en una retroalimentación incontrolable. Fue entonces cuando sintió un pulso en su interior, un llamado que no era de este mundo ni del tiempo. Su cuerpo comenzó a emitir un aura distinta, negra y dorada a la vez, que parecía absorber y reflejar toda la habitación a su alrededor. ¿Qué es esto?, gritó Goku, mientras sentía que su energía y su mente estaban a punto de estallar. De repente, su cuerpo se tensó y flotó por el vacío, mientras su ki explotaba hacia afuera en olas infinitas. La transformación no era solo física. Ahora y apariencia. Su cabello, normalmente dorado o plateado, ahora brillaba con un tono negro metálico con destellos dorados. Sus ojos eran completamente dorados, con pupilas finas, como si su mirada pudiera atravesar la eternidad. Una sombra oscura y fluctuante parecía envolver su cuerpo, mezclándose con su aura de energía pura. Poder físico y ki. Su fuerza aumentó de manera exponencial. Podía destruir la habitación con un solo golpe. Su velocidad se volvió casi instantánea, capaz de reaccionar antes incluso de percibir un movimiento. Su ki ya no estaba limitado por la fatiga o la energía. Podía generar ondas destructivas infinitas. Percepción y mente. Goku podía percibir todos los hilos de energía en el vacío, cada sombra, cada proyección mental. Su mente se fusionó parcialmente con el flujo de la habitación del tiempo, pudiendo manipular el espacio y la energía a voluntad. Sin embargo, esta transformación acercaba su mente a la oscuridad completa. Cada pensamiento negativo, cada miedo o duda, se amplificaba dentro de él.
Con su nueva forma, Goku podía entrenar de maneras que eran imposibles antes. Podía crear simulaciones de batalla tan reales que su mente no podía distinguirlas de la realidad. Cada combate aumentaba su poder de manera inmediata, de forma exponencial. La eternidad ya no era un límite. Era un catalizador que transformaba cada instante de soledad en crecimiento absoluto. Pero la oscuridad también se hacía más intensa. Su identidad se desdibujaba cada vez más. Las proyecciones de sí mismo se volvían más agresivas y tangibles, y podrían desafiarlo físicamente. La línea entre entrenamiento, locura y realidad estaba desapareciendo. Goku miró sus manos, sintiendo el poder infinito que recorría cada célula de su cuerpo. Por primera vez, comprendió que ya no era solo un guerrero. Era un dios de la eternidad y la soledad, y que cada victoria lo alejaba de la humanidad que una vez tuvo. Esto es, más allá de todo lo que conocí, murmuró. Pero, ¿quién soy ahora? La habitación del tiempo había dejado de ser simplemente un espacio físico. Se había convertido en un vacío interminable, un lienzo en el que la eternidad jugaba con su mente y su poder. Cada metro cúbico de aquel espacio estaba impregnado de la energía de Goku, que se movía, respiraba y vibraba como si fuera un organismo consciente. Al principio, su entrenamiento fue simple. Goku realizaba golpes, patadas y esquivas, midiendo cada movimiento, corrigiendo cada postura. La sensación de superación que solía experimentar al enfrentar enemigos reales se multiplicaba aquí. Cada desafío lo encontraba a él mismo como adversario, y su cuerpo se adaptaba automáticamente a cada esfuerzo, más allá de cualquier límite físico conocido. Pero no era solo un entrenamiento físico. Con el paso de los milenios, Goku comenzó a sentir su ki reaccionar sin control consciente. Cada pensamiento, cada duda, cada recuerdo fragmentado generaba ondas de energía que recorrían su cuerpo y la habitación como un océano de poder. Los golpes y las patadas dejaron de ser simples técnicas. Cada movimiento se convirtió en una explosión de fuerza, cada respiración un río de energía infinita. El tiempo dejó de existir para él. La noción de días, horas o incluso minutos se volvió irrelevante. Solo existían él y el poder que emanaba de cada fibra de su ser. El cuerpo, sus músculos y órganos se ajustaban automáticamente, alcanzando una eficiencia y resistencia sobrehumanas. No había cansancio, no había dolor, solo evolución continua. La velocidad y los reflejos. Goku podía reaccionar antes incluso de percibir un ataque. Su mente anticipaba la trayectoria de cada movimiento, creando un patrón de combate que trascendía la percepción normal. El ki. Cada onda de energía que emitía se dividía en millones de corrientes autónomas, atacando y defendiendo simultáneamente, mientras su cuerpo se adaptaba al flujo de energía como si fuera una extensión natural de él mismo. Cada entrenamiento creaba un ciclo de retroalimentación infinita. La energía amplificaba la fuerza potenciaba la técnica fortalecía la mente, y la mente generaba aún más energía. La sensación era abrumadora y embriagadora. Goku podía sentir cómo su poder crecía no solo en magnitud, sino en densidad, en textura, en presencia. Pero la evolución no era únicamente física. La soledad eterna había expandido su mente de maneras que jamás había imaginado. Sus proyecciones mentales ya no eran simples ilusiones. Podían pensar, planear y atacarlo como adversarios reales. Cada combate mental era una tormenta que golpeaba su conciencia, forzándolo a adaptarse, a evolucionar, a trascender. Con el tiempo, comenzó a percibir la corriente de energía de toda la habitación. Cada partícula, cada sombra, cada eco de sí mismo era visible para él, y podía manipularlos como si fueran extensiones de su cuerpo. Su percepción del espacio y del tiempo se volvió cuasi divina. Podía anticipar, alterar y moldear la energía a su voluntad. Creaba proyecciones de sí mismo que luchaban entre ellas y con él, aprendiendo de cada golpe, de cada esquiva, de cada estrategia. Sentía la habitación como un organismo vivo, un reflejo de su propio poder y psique. Cada instante de combate no solo aumentaba su fuerza, sino que expandía su comprensión de la realidad, borrando los límites entre lo físico, lo mental y lo energético. Su forma original, el ultra instinto oscuro, comenzó a mutar. Su aura negra y dorada se volvió más viva, más densa, casi líquida, como si la eternidad misma fluyera a través de ella. Su cabello brillaba con filamentos de energía viva que cambiaban según sus emociones y concentración. Sus ojos dorados podían ver el flujo de la energía, anticipando movimientos, calculando fuerzas y consecuencias. El poder que emanaba era tan inmenso que la misma habitación parecía ceder ante él.
Podía crear extensiones de ki que atacaban y defendían sin control consciente, barreras invisibles, tentáculos de energía, y proyectiles infinitos que explotaban con precisión absoluta. Su mente y su cuerpo estaban tan fusionados con el espacio que podía alterar la densidad de cualquier objeto o incluso la gravedad local. Pero con cada avance, la oscuridad en su interior se intensificaba. Su identidad empezaba a desdibujarse. Ya no estaba seguro de quién era el verdadero Goku. Sus proyecciones se multiplicaban, creando versiones de sí mismo cada vez más agresivas y complejas. Cada victoria aumentaba su poder, pero también lo alejaba de la humanidad que alguna vez lo definió. La eternidad lo estaba convirtiendo en un ser que trascendía el tiempo y el espacio, un dios de poder inimaginable, pero al precio de su conciencia y de su alma. Cada instante que pasaba entrenando lo acercaba a la perfección física y energética, pero también al abismo de la locura absoluta. Goku flotaba en el vacío, observando su reflejo en la energía que lo rodeaba. Su aura brillaba, su cuerpo emanaba poder, y la habitación misma parecía vibrar con su presencia. Por primera vez, comprendió que había dejado de ser solo un guerrero. Ahora era algo más allá de lo humano, más allá de lo divino, algo que solo la eternidad podía moldear. Esto es más allá de todo lo que conocí, murmuró, con un brillo dorado en los ojos. Pero, ¿quién soy ahora? El silencio respondió, y la eternidad aguardó su próximo movimiento. El portal de la habitación del tiempo se abrió con un resplandor que parecía atravesar toda la eternidad, y Goku dio un paso hacia afuera. Esperaba la calidez del sol, el aroma de la hierba, el bullicio de la vida que alguna vez había conocido. Pero lo que lo recibió fue un silencio tan absoluto que parecía absorber incluso su poder. Sus ojos dorados recorrieron el horizonte y lo que vio lo dejó helado. Los paisajes familiares se habían convertido en un páramo devastado. Montañas derrumbadas, ríos secos, bosques reducidos a cenizas. Las ciudades, que recordaba llenas de vida y risas, ahora eran ruinas humeantes, retorcidas y ennegrecidas. Cada calle, cada edificio, cada rincón llevaba las cicatrices de un tiempo que no había pasado en vano. La ausencia de vida había permitido que el caos se instalara y se propagara. El aire estaba cargado de una energía residual que vibraba bajo su piel. No era simplemente ki, era la memoria del mundo, una resonancia de todo lo que alguna vez había existido y ahora había desaparecido. Cada paso que daba sobre las ruinas generaba ondas que hacían vibrar el suelo y dispersaban polvo y cenizas, recordándole que su propia presencia podía alterar la realidad incluso sin proponérselo. Goku avanzó entre los restos de lo que una vez fue la vida cotidiana. Cada escena era un golpe a su mente. Árboles gigantes carbonizados que alguna vez habían dado sombra y frutos. Casas derrumbadas, con juguetes rotos y muebles destrozados, ecos silenciosos de familias que ya no existían. Restos de animales, dispersos o convertidos en cenizas, que lo hacían recordar la fragilidad de la vida. Su corazón, aunque acostumbrado a la soledad de la habitación del tiempo, sentía un peso insoportable. La eternidad le había dado poder absoluto, pero también le había arrebatado la conexión con todo lo que realmente importaba. Todo esto, mientras yo entrenaba, susurró, con un hilo de voz, como si temiera romper el silencio. Millones de años, y ahora no queda nada. El mundo estaba muerto, y él era, paradójicamente, más vivo que nunca. Su energía, pura y abrumadora, flotaba en cada rincón, reflejando la magnitud de su transformación. Cada paso, cada respiración, era un recordatorio de que su poder ya no tenía límites, pero tampoco tenía propósito. Mientras recorría las ruinas, Goku comenzó a sentir la resonancia de su propio ultra instinto oscuro en todo lo que lo rodeaba. Cada fragmento de ki residual, cada eco de vida, estaba ahora bajo su control inconsciente. Podía tocar, moldear y sentir la energía como si fuera una extensión de su propio cuerpo y mente. Podía crear corrientes de ki que recorrían las ruinas, reconstruyendo o pulverizando todo a su voluntad. Su percepción se volvió multidimensional. Veía el flujo de la energía, las conexiones entre lo destruido y lo vivo que aún persistía, y los fragmentos de realidad que podían ser alterados o restaurados. Cada respiración parecía resonar con la eternidad misma, un eco que le recordaba su aislamiento y el precio de su poder. El ultra instinto oscuro había evolucionado aún más. Su aura, negra y dorada, era como un río de energía viva, en constante flujo y transformación. Los filamentos de su cabello y sus ojos dorados se movían con cada emoción, con cada recuerdo, con cada instante de conciencia. Su poder era tan vasto que parecía desafiar la propia existencia, pero la soledad y la devastación lo obligaban a enfrentarse a un enemigo más cruel que cualquier otro: el vacío dentro de sí mismo.
Por primera vez en millones de años, Goku se sintió irrelevante en la eternidad que había creado para sí mismo. Todo el poder, toda la perfección alcanzada, parecía inútil frente a la destrucción tangible del mundo que amaba. Su identidad, ya fragmentada por la soledad extrema, ahora se tambaleaba aún más. ¿Era todavía Goku, el guerrero, el amigo, el padre? ¿O era ahora un ente eterno, un dios de poder absoluto pero sin humanidad? Cada recuerdo de su familia, de Vegeta, de Gohan, de Bulma, se volvía más doloroso a medida que se daban cuenta de que ninguno de ellos volvería a existir. El silencio del mundo era un espejo de la soledad infinita que había vivido dentro de la habitación del tiempo. La devastación no solo era física, sino existencial, un recordatorio brutal de que la eternidad y el poder absoluto podían destruir incluso la esencia de lo que uno ama. Goku se detuvo en el centro de lo que alguna vez fue una ciudad, observando el horizonte gris, el cielo rasgado y el terreno fragmentado. Su aura brillaba con fuerza, reflejando su poder infinito y la intensidad de sus emociones. Ira, tristeza, culpa y una determinación inquebrantable. He entrenado millones de años, he alcanzado un poder que ningún ser podría igualar, murmuró. Pero ahora, ¿qué puedo hacer con él si no hay nadie a quien proteger? El mundo estaba muerto, pero él estaba más vivo que nunca. Cada fibra de su ser, cada gota de ki y cada pensamiento lo impulsaban hacia adelante. Su ultra instinto oscuro no solo era una herramienta de combate, era una extensión de su conciencia y su voluntad, y el universo entero, aunque destruido, era ahora un lienzo en blanco para él. Goku respiró hondo, y por primera vez en millones de años, la eternidad parecía pedirle algo más que entrenamiento. Decidir qué hacer con un poder que podía reconstruir o destruir mundos enteros, y con un corazón que llevaba la soledad infinita de toda la existencia. Goku avanzaba lentamente entre las ruinas. Cada paso hacía crujir el suelo bajo sus pies, y su aura dorada y negra se mezclaba con el polvo y la ceniza flotante. A medida que sus ojos recorrieron el horizonte, un eco de energía familiar pero corrupta comenzó a resonar en su interior. Una presencia que no pertenecía a la Tierra ni a ninguna fuerza que él hubiera enfrentado. No estaba solo. Desde entre los escombros emergió una figura alta, musculosa, con un aura oscura y temible que vibraba con un ki antiguo, casi primitivo, pero inhumanamente refinado. Su cabello era negro con reflejos rojo oscuro, su mirada penetrante y cruel, y en sus ojos brillaba una inteligencia maliciosa. Era un Saiyan, pero uno distinto a cualquier otro que Goku hubiera conocido. Así que, finalmente ha salido, Goku, dijo la figura, su voz grave retumbando como un trueno distante. He esperado millones de años para que enfrentáramos esto. Goku retrocedió un instante, no por miedo, sino por la intensidad del ki que percibía. Nunca había sentido una energía tan vasta y tan corrupta. Cada átomo del mundo estaba saturado con la presencia de ese Saiyan. Su poder era el responsable de la destrucción que ahora contemplaba. Zaiko era un Saiyan ancestral, nacido mucho antes que los guerreros que Goku conocía. Era un prodigio incluso entre su propia raza, pero su ambición y sed de poder lo habían llevado a buscar la dominación universal. Mientras Goku observaba las ruinas, comenzó a percibir fragmentos de memoria energética. Las ciudades que ahora estaban en cenizas habían sido atacadas con ráfagas de ki que partían montañas y derretían océanos. La fauna y la flora habían sido eliminadas mediante un poder que absorbía la vida misma, dejando solo ecos de energía que Goku podía sentir. Incluso los guerreros que podrían haberlo detenido habían sido desintegrados antes de que tuvieran oportunidad de reaccionar. Zaiko se había aprovechado de la ausencia prolongada de Goku, de la desconexión de los defensores de la Tierra y de la fragilidad de los mortales ante fuerzas que superaban cualquier límite conocido. La devastación no era casual. Era la obra meticulosa de un ser que entendía cómo romper un mundo y su tejido energético desde su raíz. Todo esto, ¿lo hiciste tú?, susurró Goku, con una mezcla de ira y tristeza. Todo lo que quedó, lo que amaba, destruido por tu ambición. Zaiko sonrió, un gesto que era a la vez arrogante y despiadado. No solo destruí el mundo, también lo preparé para ti, Goku. Millones de años entrenando en soledad, alcanzando niveles que ningún mortal podría imaginar, todo para que me enfrentases a mí. Goku sintió como su ultra instinto oscuro resonaba frente a la energía de Zaiko. Era el primer verdadero desafío que podía medir su poder recién alcanzado. Un ser que no solo igualaba su fuerza, sino que había manipulado la realidad misma a través de su ki corrupto. El aire se llenó de vibraciones, como si el mundo aún latiera bajo la presión de sus energías. Cada respiración de Zaiko generaba microtemblores en la tierra. Cada movimiento suyo deformaba la luz y la sombra, creando un efecto casi surreal.
Su mera existencia parecía desafiar la lógica del tiempo y del espacio, una consecuencia de su longevidad y su dominio absoluto del ki. Goku lo entendió de inmediato. La devastación era solo el preludio de la batalla final. Todo lo que había entrenado dentro de la habitación del tiempo, toda la soledad, toda la perfección de su ultra instinto oscuro, ahora tendría un propósito. Derrotar a Zaiko y decidir si la existencia podía sobrevivir a un ser así. Goku flotaba sobre la atmósfera de la Tierra, su aura dorada y negra ondulando como un fuego contenido, vibrando con millones de años de entrenamiento. Cada fibra de su cuerpo había sido forjada en la soledad de la habitación del tiempo. Millones de años de combate constante, perfeccionando el ultra instinto, evolucionando su fuerza hasta límites inimaginables. Pero mientras contemplaba el planeta que alguna vez conoció como hogar, una inquietud recorrió su mente. La paz que había imaginado al salir de la habitación del tiempo se sentía ilusoria, casi frágil, como si un hilo invisible amenazara con romperse. Fue entonces cuando percibió un eco de poder que superaba todo lo que había sentido. No era solo ki, era una presencia que alteraba la propia realidad. Un guerrero cuyo poder no solo podía destruir, sino que parecía doblar el espacio y el tiempo a su voluntad. Un destello rojo y negro surcó la atmósfera. Zaiko había llegado. Su aura era un torbellino de energía oscura que no solo consumía el aire a su alrededor, sino que parecía tragar la luz misma del sol. Cada uno de sus movimientos desataba ondas de choque que fracturaban montañas, evaporaban océanos y pulverizaban ciudades en segundos. Goku reaccionó inmediatamente, extendiendo su ultra instinto oscuro, pero incluso así, la velocidad de Zaiko era imposible de seguir. Cada ataque que lanzaba Zaiko no solo destruía físicamente, sino que alteraba el tejido de la realidad. La tierra crujía y se fragmentaba bajo su ki. Continentes enteros se separaban, y el planeta temblaba como una fruta madura a punto de caer. Goku intentó concentrarse, siguiendo los rastros de energía de Zaiko, pero era inútil. Cada vez que parecía localizarlo, Zaiko desaparecía y reaparecía en otra parte, dejando a su paso un rastro de destrucción absoluto. No, esto no puede estar pasando. Gritó Goku, mientras el aire a su alrededor se hacía denso y cortante. Ni siquiera mi ultra instinto puede seguirle el ritmo. Zaiko lanzó un ataque masivo que atravesó la atmósfera y la corteza terrestre, una onda de energía capaz de desintegrar la Tierra en segundos. Goku se preparó para bloquearlo, pero el impacto fue tal que la fuerza del ataque lo arrastró a varios kilómetros de distancia. Cuando la onda de energía se disipó, Goku abrió los ojos para encontrar un paisaje irreconocible. Montañas convertidas en polvo, océanos evaporados en vapor, ciudades desaparecidas en un instante. Los fragmentos de la tierra flotaban como escombros en el vacío. El guerrero Saiyan sintió un vacío profundo en su interior, una mezcla de horror, impotencia y dolor. Cada recuerdo de su familia, de sus amigos, de su hogar, parecía derretirse ante la magnitud de la destrucción. Todo, destruido, susurró, con la voz temblando por primera vez en millones de años. Su mente, entrenada para la batalla, empezaba a sentir la realidad de la pérdida absoluta. Antes de que Goku pudiera reaccionar, Zaiko desapareció de su vista, moviéndose más rápido que la percepción misma. La devastación continuaba, como si el planeta fuera un tablero de ajedrez y Zaiko jugara solo, sin piedad ni límites. Goku, a pesar de todo su entrenamiento y poder, se sintió pequeño, casi insignificante, flotando entre los restos del mundo que alguna vez protegió. Cada segundo que pasaba sin ver a Zaiko aumentaba la tensión en su pecho. El peligro era absoluto, la amenaza inconmensurable. Un resplandor azul y dorado rasgó el cielo, y Whis apareció con la calma de quien ha visto infinitas catástrofes. Su bastón brillaba con energía divina, creando un escudo que envolvió a Goku y lo protegió de la onda destructiva más cercana. Goku, incluso tú no estás preparado para esto, dijo Whis, con voz serena pero firme. Zaiko no es un enemigo común. Su velocidad y poder trascienden todo lo que has alcanzado en la habitación del tiempo. Con un gesto, Whis teletransportó a Goku a un lugar seguro, un espacio neutral donde la devastación no podía alcanzarlos. Goku cayó de rodillas, respirando con dificultad, observando cómo la tierra flotaba en fragmentos de energía y rocas, recordándole la fragilidad de todo lo que ama. La tierra, todo lo que amaba, murmuró Goku, apretando los puños. No puedo dejar que esto continúe. Whis posó una mano sobre su hombro, transmitiéndole calma y claridad. Debes trascender tu poder actual, Goku. Solo así podrás enfrentar a Zaiko y proteger lo que queda. No es solo fuerza física lo que necesitas.
Debes expandir tu conciencia, comprender la naturaleza de su velocidad, de su ki, de su realidad misma. Goku cerró los ojos, sintiendo como su aura se mezclaba con la energía de Whis. Millones de años de entrenamiento habían llevado a esto, y por primera vez entendió la magnitud real del desafío. Entonces, no puedo perder, susurró con determinación. Zaiko será derrotado, cueste lo que cueste. Goku flotaba sobre los restos fragmentados de la tierra, que ahora era solo un terreno desolado de cenizas y ruinas. Su cuerpo, forjado por millones de años de entrenamiento en la habitación del tiempo, irradiaba un poder que podía destruir planetas por sí solo. Sin embargo, incluso él sentía un horizonte de amenaza más allá de cualquier límite conocido. Mientras sus ojos recorrían el vacío, una luz brillante y pulsante apareció ante él. Era una proyección etérea, intangible pero absolutamente clara, emanando un poder que superaba incluso al gran sacerdote Daishinkan. No había sonido, solo una vibración que resonaba en su mente y su alma, llenándolo de un respeto y temor casi paralizantes. La proyección tomó forma y reveló un campo de batalla que desafiaba la imaginación. Zaiko, un Saiyan antiguo que parecía fundido con la destrucción misma, se movía con velocidad inimaginable, cada paso borrando la superficie de mundos enteros. Su aura era una tormenta de energía oscura que deformaba la realidad, doblando espacio y tiempo a su voluntad. Frente a él, los dioses supremos, entidades que superaban en poder incluso a los ángeles y Daishinkan, lanzaban ataques que podrían haber destruido galaxias enteras. Láseres de luz pura, explosiones dimensionales, ondas de energía que atravesaban universos enteros. Nada parecía detenerlo. Cada choque creaba agujeros en la propia estructura del cosmos, mostrando la magnitud del poder de Zaiko. Los planetas cercanos eran pulverizados instantáneamente, y los dioses, a pesar de su grandeza, eran derribados uno tras otro. Goku observaba cada movimiento, absorbido por la devastación y la perfección letal de Zaiko. Era imposible ignorar que incluso él, con millones de años de entrenamiento, estaba ante un enemigo que no era de este mundo, ni siquiera de este tiempo. En medio de la visión, uno de los dioses, una entidad de luz pura que superaba el brillo de 1000 soles, giró su atención hacia Goku. Su voz no era un sonido, sino un eco profundo en la mente y el corazón del Saiyan. Goku, tú eres el elegido. Ni nosotros, ni los ángeles, ni siquiera Daishinkan pueden detenerlo. Solo tú, con todo tu entrenamiento, tu fuerza y tu determinación, puedes enfrentar a Zaiko y salvar el cosmos. El corazón de Goku latió con fuerza. Era un peso insoportable, la responsabilidad de un universo entero descansando sobre sus hombros, pero una chispa de determinación se encendió en él. Si eso es lo que se necesita, no fallaré, susurró, mientras su aura se expandía, absorbiendo la energía de la propia realidad. La proyección continuó, mostrando cada detalle de los enfrentamientos de Zaiko contra los dioses. La precisión de sus ataques, que parecía anticipar y absorber cualquier movimiento. La rapidez con la que deformaba el espacio, creando trampas imposibles de esquivar. La magnitud de la destrucción, que no solo borraba vidas, sino el tejido mismo de la existencia. Goku no veía esto como desesperanza, sino como una lección perfecta. Cada movimiento de Zaiko se grababa en su mente y alma, cada estrategia de los dioses derrotados se convertía en un aprendizaje que él podía internalizar. Millones de años de entrenamiento habían preparado su cuerpo, y ahora su mente debía ponerse al nivel del cosmos. Mientras la proyección mostraba mundos enteros desapareciendo, Goku comenzó a reflexionar sobre su existencia, sobre la soledad que había soportado en la habitación del tiempo y la responsabilidad de ser el último defensor del universo. Comprendió que su fuerza no era solo física, sino una manifestación de su voluntad, su amor por la vida y su determinación de proteger lo que importa. Antes de que la visión desapareciera, Goku sintió como su ultra instinto evolucionado comenzaba a brillar de manera más intensa. Su aura se fragmentaba en múltiples capas de energía, como si cada célula de su cuerpo ahora estuviera sincronizada con el flujo mismo del universo. Era un poder que no se medía solo en fuerza o velocidad, sino en conciencia absoluta del espacio, del tiempo y de cada acción que podía realizar. La proyección desapareció, dejando a Goku solo de nuevo, pero ahora con la certeza de que era el único capaz de enfrentar a Zaiko. Miró el horizonte desolado, respirando profundamente. Zaiko, no sabes lo que te espera, dijo con calma, mientras su aura llenaba el cielo con destellos que reflejaban la fuerza de millones de años de entrenamiento y la voluntad de proteger todo lo que existe. El universo entero parecía contener la respiración. La hora del enfrentamiento final se acercaba, y Goku ya no era solo un guerrero. Era la última esperanza del cosmos.
El vacío mismo temblaba ante ellos. Fragmentos de planetas flotaban como islas de destrucción, y la luz de estrellas moribundas iluminaba la escena. Goku, con su ultra instinto evolucionado, parecía la encarnación de la propia voluntad del universo. Zaiko, el Saiyan antiguo y oscuro, irradiaba un ki que retorcía el espacio y el tiempo, como si el cosmos temiera su presencia. Zaiko lanzó un ataque que atravesó la tela misma del espacio, buscando eliminar a Goku antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, Goku se movió con una gracia sobrehumana, esquivando con movimientos que doblaban la velocidad percibida por los sentidos. Cada golpe de Zaiko era una lección de brutalidad y precisión, y Goku absorbía mentalmente cada patrón. Mientras esquivaba, Zaiko habló, su voz retumbando como un trueno cósmico. ¿Sabes lo que significa ser traicionado por los dioses, Goku? Ser ignorado, ser descartado, toda mi raza, exterminada mientras ellos observaban. Eso es lo que soy. Goku sentía la intensidad de las palabras, el dolor detrás de cada movimiento. No era solo un enemigo a derrotar. Era un ser que había sufrido más que cualquier otro en el universo. El choque de ki creó ondas que destruyeron planetas a su alrededor, haciendo que el universo entero pareciera un tablero de guerra en miniatura. Cada golpe de Goku generaba un destello que podía rivalizar con la luz de una supernova, mientras que Zaiko deformaba el espacio con cada patada, creando agujeros que tragaban estrellas enteras. Tu fuerza es impresionante, dijo Zaiko mientras esquivaba un Kamehameha de Goku. Pero la fuerza sin propósito es solo caos. Mi propósito es supervivencia. Mi destino es la venganza contra los que destruyeron mi mundo. Goku escuchaba, comprendiendo la magnitud del sufrimiento de Zaiko, pero sabía que no podía permitir que el cosmos pagara por esa venganza. Goku comenzó a leer a Zaiko como había aprendido de la proyección de los dioses. Cada ataque predecible, cada patrón de destrucción, cada deformación del espacio. Todo se volvió una oportunidad para contraatacar con precisión absoluta. Concentrando su ultra instinto al límite, Goku se movió tan rápido que Zaiko apenas podía percibirlo. Cada golpe suyo no solo dañaba a Zaiko, sino que alteraba las corrientes de energía a su alrededor, forzando al enemigo a adaptarse constantemente. Zaiko rugió. Imposible. Nadie puede moverse así. Ni los dioses, ni los ángeles, ni Dain Shinkan. Mientras peleaban, Zaiko narró episodios de su pasado, cada palabra un golpe emocional. Fui uno de los Saiyans primordiales, Goku, fuertes, orgullosos, pero traicionados. Los dioses nos miraban como juguetes, nos probaban, nos descartaban. Vi cómo mi raza era aniquilada mientras ellos dormían. Aprendí que el poder es la única justicia. Por eso destruyo mundos, porque nadie más puede hacerlo por mí. Goku, esquivando un ataque que deformó un sistema estelar, sintió una mezcla de empatía y determinación. Comprendía el dolor de Zaiko, pero sabía que había otra manera de proteger lo que importa sin destruirlo todo. Con cada intercambio, Goku sintió como su ultra instinto entraba en un nuevo nivel. Su percepción se volvió casi divina, anticipando movimientos que incluso Zaiko creía impredecibles. Su cuerpo, fruto de millones de años de entrenamiento, se sincronizó con la energía del cosmos, permitiéndole reaccionar y atacar con precisión infinita. Cada golpe suyo no solo dañaba físicamente, sino que alteraba la realidad alrededor, como si la misma existencia se alineara con su voluntad. Goku respiró hondo, concentrando todo su ki en un único ataque, mientras sus ojos brillaban con determinación y comprensión. Los dos Saiyans chocaron en un punto donde la realidad parecía romperse. El impacto de sus energías creó un agujero que absorbía luz, tiempo y espacio, mientras sus voces se entrelazaban. Esto termina ahora, Zaiko. Gritó Goku. No permitiré que tu dolor destruya todo. Solo un dios caído puede detenerme. Respondió Zaiko, furioso y concentrando su ki en una explosión que podría aniquilar sistemas enteros. Goku, con calma absoluta, esquivó y contraatacó, concentrando su ultra instinto evolucionado y la fuerza de todo su entrenamiento en un golpe final que resonó a través del cosmos. El espacio estaba teñido de rojo y negro. Asteroides rotos, fragmentos de planetas y nubes de polvo cósmico flotaban suspendidos, como si el universo mismo contuviera la respiración ante la inminente confrontación. Goku flotaba, observando a Zaiko. Un Saiyan antiguo, con cicatrices de guerras cósmicas, y una mirada que mezclaba furia, orgullo y locura. La tensión era palpable, el silencio del vacío roto solo por el zumbido de la energía que emanaba de ambos. Zaiko fue el primero en moverse, lanzando un puñetazo lento pero cargado de fuerza que podía destrozar un planeta. Goku lo esquivó, pero no lo suficiente.
El borde del golpe rasgó la carne de su hombro, dejando un corte profundo de donde brotó sangre roja que flotaba en el vacío, suspendida como un líquido suspendido en cámara lenta. Goku respondió con un golpe directo al abdomen de Zaiko, apenas suficiente para abrir una herida superficial. La sangre negra y densa de Zaiko manchó el brazo de Goku, dejando claro que cada herida no era solo dolor, sino un intercambio brutal de fuerza vital. Así que esto es lo que llaman un guerrero legendario. Gruñó Zaiko, con la voz entrecortada por su propia sangre. Me alegra que se sienta tan delicioso el sufrimiento. La pelea avanzaba lenta, cada movimiento calculado, pero devastador. Goku lanza una serie de puñetazos que desgarran la armadura y los músculos de Zaiko, dejando surcos visibles en su torso. Zaiko responde con una patada que atraviesa el estómago de Goku, lanzándolo a través de un cinturón de asteroides, y cada roca que golpea su cuerpo abre cortes que brotan sangre lentamente. Mientras ambos flotan y se acercan de nuevo, la sangre se mezcla con su ki, formando halos rojizos y negros alrededor de sus cuerpos, como un reflejo físico de su furia y dolor. Cada intercambio es más sangriento y aterrador. Zaiko clava su codo en el hombro de Goku, abriendo una herida que llega hasta el hueso, mientras Goku gime de dolor, pero su ultra instinto reacciona instintivamente, estabilizando su cuerpo. Goku responde con una patada cortante que destroza parte del abdomen de Zaiko, provocando que sangre negro y rojo mezclado se disperse como un río líquido en el vacío. Cada golpe deja cortes, fracturas y hematomas, pero ninguno de los dos retrocede. La pelea no solo es física. Es un choque de voluntades y resistencia absoluta. Goku y Zaiko empiezan a moverse con deliberación, midiendo cada golpe. Zaiko lanza un puñetazo directo al torso de Goku, pero Goku lo atrapa a mitad de camino, y el choque de ki abre una grieta en el asteroide que flotaba bajo ellos, donde ambos cuerpos sangraban y temblaban por la fuerza del impacto. Goku usa un codo ascendente para abrir un corte en el pecho de Zaiko, mientras que Zaiko contraataca con un golpe de rodilla que rompe las costillas de Goku, haciendo que la sangre brote lentamente, goteando en cámara lenta, cada gota un recordatorio del dolor extremo que ambos soportan. Esto es lo que quería. Gruñó Zaiko, con la sangre manchando su rostro. El universo debería arrodillarse ante el dolor y la fuerza. Goku y Zaiko flotaban frente a frente, respirando entre jadeos, la sangre de ambos manchando el vacío y flotando como un río rojo y negro. Cada movimiento era cuidadoso. Ninguno quería exponerse demasiado, pero cada segundo, cada golpe se sentía como si pudiera destruir mundos. Zaiko lanzó un puñetazo descendente hacia la cabeza de Goku. Este lo esquivó apenas, sintiendo como el aire cortaba su rostro, rasgando la piel de su mejilla y dejando un hilo de sangre flotar en el vacío. Goku respondió con un puñetazo lateral, que impactó en el costado de Zaiko, haciendo que una herida profunda se abriera, dejando que la sangre negra salpicara su torso. Buen golpe. Gruñó Zaiko, lamiéndose la sangre que le caía del labio. Pero no es suficiente para detenerme. La pelea continuó con un ritmo calculado pero mortal. Goku lanzó una serie de patadas giratorias, cada una cortando carne y fracturando costillas superficiales, dejando surcos profundos en Zaiko. Zaiko respondió con un codo que atravesó el hombro de Goku, arrancando un pedazo de carne y haciendo que la sangre flotara en el vacío. Ambos se separaron, respirando con dificultad, observando las heridas del otro. Cada corte era un recordatorio de lo brutal que podía ser la pelea. El ultra instinto de Goku comenzó a manifestarse más plenamente. Sus movimientos eran fluidos y casi invisibles, esquivando ataques que deberían haberlo atravesado, pero cada esquive dejaba marcas profundas en su cuerpo, sangre mezclada con sudor y energía, recordándole que incluso su perfección tenía límites. Goku se lanzó con una serie de golpes medidos al abdomen de Zaiko, desgarrando músculo y abriendo cortes largos que dejaban que la sangre negra brotara como ríos. Zaiko cayó unos centímetros, pero se impulsó con su ki, lanzando un golpe de rodilla que fracturó parte de las costillas de Goku. La sangre de su torso flotaba, enrojeciendo los fragmentos de asteroides bajo ellos. Cada herida te hace más fuerte. Rugió Zaiko, dejando que su sangre salpicara a Goku. El dolor es nuestro verdadero combustible. Goku, jadeando y sangrando, respondió con un codo ascendente que abrió la mandíbula de Zaiko, mientras la sangre del Saiyan antiguo flotaba y se mezclaba con la del propio Goku. Cada impacto era una coreografía de destrucción y resistencia, donde el dolor era tan palpable como el ki que los rodeaba. Mientras los golpes continuaban, la sangre y las heridas se convertían en un espejo de sus almas. Zaiko mostraba orgullo y odio, recordando cada guerra y cada traición que lo había convertido en un ser violento y destructivo.
Goku sentía la presión de millones de años de entrenamiento, cada corte y cada golpe transformándose en aprendizaje puro, perfeccionando su ultra instinto mientras soportaba un dolor que un mortal nunca podría imaginar. Cada respiración era un recordatorio del sacrificio y la brutalidad de este enfrentamiento. El vacío se llenaba de gemidos, jadeos, salpicaduras de sangre y ondas de choque que cortaban fragmentos de asteroides como si fueran papel. Goku y Zaiko flotaban, suspendidos entre fragmentos de planetas y polvo cósmico, sus cuerpos marcados por cortes profundos y hematomas. Cada respiración era un esfuerzo extremo. La sangre flotaba en el vacío como si el universo mismo temiera presenciar lo que ocurría. Zaiko lanzó un puñetazo diagonal al rostro de Goku, que lo golpeó en la mandíbula con tal fuerza que Goku sintió como varios dientes se desplazaban y una corriente de sangre brotaba por su boca. Aún así, su ultra instinto reaccionó, esquivando parcialmente el golpe y empujando a Zaiko varios metros hacia atrás. Goku contraatacó con un puñetazo en espiral que se hundió en el abdomen de Zaiko, abriendo un corte profundo y dejando que la sangre negra fluyera lentamente, mezclándose con el vacío alrededor. Cada golpe era un diálogo de dolor y fuerza, donde ambos evaluaban y probaban los límites del otro. Zaiko giró sobre sí mismo y lanzó una patada descendente que atravesó el hombro de Goku, arrancando músculo y dejando la sangre flotar como un río suspendido. Goku, con los músculos tensos y la piel rasgada, usó un golpe de codo giratorio que destrozó parte de la mandíbula de Zaiko, causando que su sangre negra se esparciera en el espacio como humo denso. Ambos se detuvieron un instante, mirándose a los ojos mientras la sangre cubría parcialmente sus cuerpos, conscientes de que cada golpe podía ser el último, pero incapaces de retroceder. Zaiko respiraba con dificultad, sus cicatrices antiguas abiertas de nuevo por los ataques de Goku. Creí que eras solo un mito. Gruñó, mientras la sangre le corría por el pecho. Pero eres peor que cualquier leyenda. Goku, sangrando de múltiples heridas, apenas pudo responder. Y tú, eres un monstruo que se niega a morir. La pelea se volvió más lenta, más precisa y más sangrienta. Cada golpe era calculado, buscando destruir sin exponerse demasiado. Las heridas abiertas dejaban que la sangre flotara en el vacío, mezclándose con el ki creando halos rojos y negros alrededor de ambos guerreros. La ultra instinto de Goku evolucionaba con cada impacto. Cada corte, cada fractura, afinaba su reflejo y velocidad instintiva, convirtiendo el dolor en fuerza. Zaiko lanzó un puñetazo al corazón de Goku, que logró esquivar parcialmente, pero el golpe le atravesó parte del torso, arrancando músculo y dejando que la sangre flotara como un hilo rojo en el vacío. Goku jadeaba, pero su determinación se intensificaba. Cada herida era un paso hacia la victoria, un aprendizaje que ningún entrenamiento podía reemplazar. Mientras los golpes continuaban, Zaiko comenzó a hablar entre respiraciones agitadas. No entiendes. Todo este universo está podrido. Gritaba, con la sangre manchando su rostro. Los dioses, los ángeles, todos mienten. Yo solo estoy limpiando la corrupción que ustedes llaman vida. Goku escuchaba, esquivando y contraatacando, mientras su mente absorbía cada palabra, cada motivación, entendiendo que la batalla no era solo física. Era un conflicto de valores, de ideologías, de la esencia misma de lo que significa ser un guerrero. Goku y Zaiko se lanzaban puñetazo tras puñetazo, sus cuerpos marcados por cortes profundos, huesos raspados y sangre flotando a su alrededor. Cada impacto hacía que Zaiko se detuviera un instante, no por dolor físico, sino porque un recuerdo lo atravesaba como una daga invisible. ¿Por qué haces esto? Jadeó Goku, esquivando un golpe que le abrió un corte en la mejilla. Dime qué te duele tanto. Zaiko sonrió con ironía mientras lanzaba una patada que rompió parte del brazo de Goku, pero su voz temblaba un poco. Tú, no entenderías. Mientras esquivaba un puñetazo giratorio de Goku, Zaiko recordó su infancia. Nació en un planeta Saiyan olvidado, mucho antes de que la raza se sometiera a Freezer. Desde pequeño, fue un prodigio, superando a todos sus hermanos y compañeros, pero eso solo trajo envidia y traición. Sus propios familiares intentaron matarlo para arrebatarle su fuerza. En ese momento comprendió que la fuerza era la única verdad, que la vida estaba llena de mentiras y debilidad. Cada recuerdo lo hacía más frío, más calculador, y mientras la sangre de Goku manchaba su brazo, Zaiko lanzó un golpe que casi lo atraviesa, guiado por una furia que no era solo presente, sino acumulada durante siglos. Mientras intercambiaban golpes en cámara lenta, Zaiko recordó las guerras entre clanes Saiyan antiguos, donde la traición y la destrucción eran la norma.
Vio cómo su planeta natal fue arrasado por otro clan, y cómo tuvo que devorar planetas enteros para sobrevivir y volverse más fuerte, dejando una estela de muerte que nunca pudo olvidar. La sangre que ahora cubría su rostro y el vacío a su alrededor no eran solo del combate, sino un eco de toda la violencia que había vivido. Todo lo que he hecho, todo lo que destruí, dijo Zaiko, esquivando un golpe de Goku que le fracturó costillas superficiales, fue para no volver a ser débil. Cada ataque, cada corte, era también una declaración de su historia. La violencia que infligía no era gratuita. Era un legado de su supervivencia, de su odio hacia la debilidad y los dioses que lo ignoraron. Goku, aunque sangrando y agotado, comenzaba a entender que cada golpe de Zaiko estaba cargado de siglos de dolor y traición, haciéndolo luchar no solo con fuerza, sino con compasión y estrategia. Goku se lanzó con un puñetazo ascendente que partió el costado de Zaiko, levantando sangre que flotaba como nubes rojas en el vacío. Zaiko no retrocedió, pero sus ojos se nublaron por un recuerdo que lo golpeó más que el propio Goku. Vio la masacre de su clan, donde sus amigos y familiares fueron exterminados por otros Saiyan antiguos. Él solo sobrevivió por su fuerza descomunal y su instinto brutal. La escena del planeta incendiado y los gritos de su gente resonaban mientras Goku giraba sobre sí mismo para contraatacar, cortando una herida profunda en el hombro de Zaiko. Tú no entiendes lo que significa sobrevivir cuando todos te traicionan. Gruñó Zaiko,